ICOM, ¿no? Todos los años genera una definición oficial del museo, y lo que hace ICOM es tratar de disciplinar la diversidad de los museos, y yo no estoy de acuerdo. Entonces yo diría que el museo es lo que uno quiere hacer en un museo. Si regresamos un poco en la historia, hay muchos ejemplos de museos que no tienen nada que ver con lo que nosotros hoy en día reconocemos como museo. Y eso es una fuente de creatividad. O sea, los primeros museos eran bibliotecas, y en el siglo XIX una revista podría llamarse museo. El abanico es muy grande, ¿no? Yo creo que por eso ha sobrevivido el término. Bueno, cambia porque la cultura cambia, ¿no? Y porque la gente quiere hacer cosas diferentes, ¿no? Siempre hay referentes, ¿no? Museos referentes que se utiliza como modelo, ¿no? Hoy en día voy a hablar del British Museum, ¿no? Voy a hablar también del Prado, ¿no? Que son modelos que imponen una cierta modalidad de exhibición, ¿no? Intercambios, etc. Si vamos a mirar la historia de esos museos, lo que encontramos son cambios profundos. El museo destruye su propio pasado. Es muy frustrante trabajar en un archivo de un museo, porque los archivos no son buenos, no tienen un buen récord de su propia historia. Sabemos muy bien que los museos lo que hacen es pierden sus colecciones, se transforman en otra cosa. Hans Sloane, que fundó el British Museum hoy en día no tiene nada que ver con su fundación. Y así en todos los museos. Entonces, el museo más bien es una entidad histórica, y toda entidad histórica destruye su propio pasado, y esa es su forma de estar al día. Entonces, el museo es el lugar por excelencia, yo diría, del olvido. Periódicamente se olvida de su pasado, se rehace, se renace y presenta un nuevo modelo museológico, ¿no? De acuerdo a los intereses del museo, pero sobre todo el público, ¿no? A que quiere llegar. Todo museo, toda arte, toda exposición se basa en el silencio, en el olvido. Como decía Borges, la persona o la institución que vive de la memoria se vive una locura. Entonces, el museo debe cultivar el silencio, pero llamar la atención sobre el silencio y las ausencias. A mí me gustan mucho algunas intervenciones que he visto últimamente en donde se exhibe vacíos. Aquí podría estar esto, pero no está. Entonces, llamar la atención, ¿no? al público de que aquí podría haber una cosa, pero no está por alguna razón, ¿no? Pueden haber muchas. Pero no hay que olvidarse de que todo museo se basa en ausencias, ¿no? En olvido y en silencios. El museo es una ficción, pero es una ficción con objetos reales, ¿no? O sea, no con palabras, ¿no? Entonces, hay que pensar en las posibilidades de armar relatos con objetos. Los objetos tienen que hablar por sí solos sin palabras, y luego las palabras tienen que apoyar. Y eso no es fácil, ¿no? Eso es una cosa que muchos museólogos no manejan bien, ¿no? Porque están queriendo dar información, llenar huecos de la historia, ese tipo de cosas, ¿no? En vez de pensar en, a ver, ¿qué relato aquí tengo aquí, en esta sala, de estos objetos? A mí me parece muy interesante esa pregunta, ¿no? Y se puede hacer esa pregunta explícitamente a grupos, ¿no? Y conseguir así un feedback, ¿no? Sacamos todos los textos y dame una interpretación de lo que están viendo, ¿no? Y algunos museos lo hacen. En realidad los museos de arte siempre lo han hecho,
¿no? Porque ellos tienen la idea de que el arte por el arte, ¿no? Y hay mucho que se puede aprender ahí. La antropología, por ejemplo, ha aprendido mucho de eso, ¿no? Hay un acercamiento entre museos de antropología y museos de arte ahora cada vez más. El museo es un teatro, hay que pensarlo así. El teatro tiene todos esos aspectos, ¿no es cierto? Música, canto, emoción, luces, contemplación, el efecto espejo, ¿no? Todo eso, un buen museo tiene que manejar eso. Y ahora hay muchos ejemplos de, por ejemplo, de recreación de gabinetes de curiosidades, utilizando esos efectos teatrales con elementos de la tecnología digital. Ahí se crea una forma de experiencia, una inmersión, ¿no es cierto?, que tiene todos esos aspectos y puede salir muy enriquecedor para el público. El libro que voy a sacar se llama El Museo de Babel. Se inspira en la Biblioteca de Babel, ¿no? Ese cuento que es una reescritura de un cuento anterior, ¿no? La Biblioteca Total, en donde para mí mi lectura es que en la Biblioteca de Babel, la segunda intento que Borges hace de escribir ese cuento, encuentra una solución al problema de lo infinito y el conocimiento infinito que nos invade todos los días hoy día, ¿no? en el mundo digital en que vivimos. Y eso me parece genial, y eso es un poco la salida que ofrece un buen museo, y es que lo infinito es periódico, es infinito y periódico, él dice la biblioteca o el universo. Entonces el terror subalterno, ¿no?, que él hablaba en la Biblioteca Total, se desvanece en esa solución que es que al recorrer el conocimiento infinito, que sé que está por ahí, estoy contento con la realización de que lo infinito es para mí, para el ser humano, periódico, tiene una estructura histórica. Entonces, lo infinito no me aterroriza porque soy un ser histórico, ¿no? Entonces no somos dioses. Entonces, ¿no?, calma, ¿no? Voy a tomar un mate, ¿no? Y voy a estar contento. Yo creo que Borges nos ofrece ese gran don de contemplar lo infinito tranquilamente. Y el museo, lo que nos ofrece un buen museo, los gabinetes de curiosidad, lo que ofrecían era un microcosmos, lo infinito pero en un espacio finito, y eso me parece que es muy saludable para el ser humano, entrar en esos espacios y salir de esos espacios. Puedo ir a un museo, pero también puedo ir a una iglesia barroca y tener la misma experiencia, pensando en mi historicidad frente a ese espacio, que por supuesto era pensado como un microcosmos. Entonces yo creo que esos espacios de microcosmos son muy importantes para el ser humano pensante, ¿no? Y un buen museo puede ofrecer eso.